Continuar con el tema de la preparación de los datos. Básicamente, lo que tenemos que ver es por qué vamos a transformar los datos. Básicamente, una forma de poder analizarlo es tenerlos en forma homogénea. O sea, para poder comparar, tienen que estar todos en un mismo formato. Una vez que los tenemos en el mismo formato, sí ya vamos a poder proceder a ordenarlos, compararlos, sumarlos, juntarlos, estandarizar, analizar las tendencias, analizar la correlación entre las distintas variables. Va a permitir transformar los datos, no sé si se puede ver acá, una serie de datos que lo podemos expresar en una sumatoria, y esto nos va a permitir trabajar con los datos y llegar a buscar soluciones en función de esta información. El análisis de datos entonces tiene que tener en cuenta los sesgos. Los sesgos son algunos errores que se cometen y que tienen distintas características. Por ejemplo, el primero es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se da cuando uno busca información que es coherente y que confirma las propias creencias. Esto, de alguna manera, genera un error, porque estas creencias hacen que uno solamente valide los datos, la información que está asociado a esa creencia. De hecho, por ejemplo, lo vemos cuando uno elige un tipo de diario, o Crónica, o Clarín, o La Nación, según sus propias creencias, o elige un medio de televisión, Crónica, C5N, TN, y esto en realidad tendríamos que buscar alguna forma de mitigar esta confirmación. Fíjense que de alguna manera los modelos de datos masivos, por ejemplo el ChatGPT en inteligencia artificial, utiliza toda la información que hay en Internet sobre todos los temas. Entonces, como la humanidad tiene sesgo, por ejemplo, hay grupos que son muy machistas, entonces la información que va a tener el modelo de datos de la inteligencia artificial de ChatGPT va a tener ese sesgo, porque surge de una fuente que ya está sesgada, con lo cual las respuestas que va a dar el ChatGPT va a estar sesgado. Si no estamos teniendo en cuenta esas condiciones, podemos llegar a cometer errores muy groseros. Otro sesgo de interpretación, que está relacionado con la historia de cada persona. Por ejemplo, si uno ha tenido muchas estafas en su vida, probablemente cualquier propuesta va a sentirla como que es una estafa. Eso se llama sesgo de interpretación. Después está el sesgo de observador, que depende de la técnica que vamos a utilizar para observar algo, nos va a dar una perspectiva distinta y esta perspectiva a su vez va a tener un sesgo. Entonces habría que ver qué técnicas se pueden utilizar y cuáles son los sesgos que tienen estas técnicas y cómo mitigarlos. Y por último, el sesgo de la muestra, que es el último pero no el menos importante, porque para poder identificar si una conclusión es válida, luego de haber tomado una muestra, lo que tenemos que ver si esta muestra es representativa de la población analizada. ¿Esto qué significa? Para dar un ejemplo, si usted tiene que hacer una investigación de cómo impacta la tecnología o la violencia en los colegios de secundaria y toma dos colegios, seguramente esos dos colegios no van a ser representativos de la muestra porque son 300 colegios toda la población. Para poder resolver esto se utiliza una técnica estadística que es el cálculo de la muestra y que está basada en qué nivel de confianza quiere trabajar uno. Está nivel de confianza 1, 2 o 3. Nivel de confianza 1 es un sigma. Un sigma sería un desvío estándar con respecto a la media y que nos da aproximadamente un 95% de probabilidad de éxito. Dos sigmas, dos desvíos estándar, serían 95%, 99% y tres sigmas serían 99%. Entonces, según el nivel de confianza que uno quiere trabajar, se hace un cálculo
estadístico y te da que la muestra para ese nivel de confianza es tanto. Ese es el valor mínimo que tiene que tener la muestra para que las inferencias que uno saca sean válidas, si no, no es científicamente aprobado. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, el tema de los datos tiene que tener determinadas credibilidad. Primero, tienen que ser confiables, o sea, no sesgados, como vimos anteriormente, precisos y completos. Tienen que estar validados por varias fuentes, como por ejemplo en las noticias dice esta información fue chequeado por 2 o 3 fuentes distintas. Esto le da cierta validez. Y a su vez, si uno puede referenciar de dónde sacó esa información, también, como dice acá, si uno cita la referencia, le da más validez. Además, los datos tienen que ser abarcativos, no responder a datos que cortan la realidad, que tienen un corte de la realidad. Y por otro lado, tienen que estar actualizados. Por ejemplo, si uno dice que la inflación es del 30%, tienen que decir, bueno, pero ¿cuándo? Porque ahora no es, en diciembre fue un 30%. Entonces tienen que aclarar en qué momento. Luego vamos a hablar de la ética de los datos. En Argentina hay una ley de privacidad de los datos personales, pero que en general no está muy bien cubierta o no está bien implementada. Por ejemplo, en las obras sociales, los centros de salud, hospitales, clínicas, deberían tener un sistema de cuidado de esa información personal, porque la propiedad, como dice acá, es de las personas, no de las instituciones. Y si las instituciones tienen que utilizarla, tienen que firmar un consentimiento informado para saber que va a usar esa información y para qué. Además, tiene que estar transparentado en qué lo van a usar esa información. En otras palabras, los sistemas que están utilizando hoy los servicios de centros de salud, por ejemplo, son todos obsoletos. Ninguno o muy pocos tienen el tema de la encriptación de los datos personales o con blockchain para poder asegurar que esos datos no se filtren. ¿Mm? Lo mismo aparece con respecto a la utilidad de las transacciones financieras que deben estar aclaradas perfectamente y la mayoría de la fintech no lo hace. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta en la ética de los datos. Y por último podemos hablar de que los datos no solamente son los de las empresas, propios internos de las empresas, sino que además también se pueden buscar en distintos sitios del gobierno a nivel nacional, provincial, municipal y organismos autárquicos que tienen bases de datos que uno puede utilizar para analizar la competencia, los sectores, etcétera. Por ejemplo, en Argentina aparece www.datos.gov.ar, que te da una set de datos, unas bases de datos que vos podés utilizarla. También existe el INDEC, etcétera. Bueno, hasta acá vimos todo. Esta es una visión bastante completa de lo que es la etapa de preparar los datos. Muchas gracias, muy amable por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.